Can Yaman. Se ha liado una gorda en el rodaje y nadie se lo esperaba. ¿Qué ha pasado? Preparaos porque esto os va a dejar con la boca abierta. Ojo que no es la primera vez que oímos cosas de los rodajes de Cannes, pero esto ha sido otro nivel. Parece ser que durante la filmación de su nueva serie en Italia, se ha montado un buen follón. La cosa se puso caliente, señores, y hubo un momento de esos que te quitan el hipo. Estamos hablando de un incidente que, de no ser porque parece que la cosa se ha quedado en un susto, podría haber sido mucho peor. Los rumores vuelan, y en este mundillo, ¿quién no ha oído alguna historia rara? Pero lo que me llega a mí es que hubo un momento de, digamos, alto riesgo. No quiero dar detalles que no son oficiales, pero imaginad la escena. Luces, cámara, acción, y de repente un imprevisto. Algo que pilló a todo el mundo por sorpresa. Nadie se lo veía venir, y menos a Can Yaman, que siempre intenta dar el máximo en sus papeles. Para ser honestos, a veces estas cosas se magnifican, ¿verdad? Los rumores corren como la pólvora. Pero cuando las fuentes empiezan a ser consistentes, te pones a pensar. ¿Qué ha pasado realmente? Se habla de un accidente, de un peligro real, de esos que te hacen temblar las rodillas. Y lo más curioso es que esto no ha salido de los típicos portales de cotilleo, sino que parece que ha llegado a través de gente del propio equipo. Eso le da otro peso. Muchos dicen que a veces los rodajes son peligrosos, y es verdad. Hay dobles, efectos especiales, escenas de acción, pero lo que se comenta aquí parece que fue algo más inesperado. Algo que no estaba planeado, y que puso en jaque a toda la producción. Imaginaos la tensión. Todo el mundo paralizado, sin saber qué iba a pasar. Y claro, la preocupación por uno de los actores principales. Can Yaman. Yo creo que lo que está pasando es que, para bien o para mal, Can Yaman siempre está rodeado de polémica. O de intensidad. O de algo que capta la atención. Y este tipo de incidentes, por muy malos que sean, también hacen que la gente hable. Que se interese. Que se pregunte qué está pasando detrás de las cámaras. A lo mejor, incluso, es una estrategia para generar expectación. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que el susto ha sido real, o al menos, así se está comentando. Y lo que me da que pensar es: ¿cómo se gestiona una cosa así en pleno rodaje? ¿Se para todo? ¿Se minimiza el incidente? ¿Cómo se protege a los actores de estas situaciones? Porque al final, ellos se dejan la piel en cada proyecto, y a veces los riesgos son muy altos. Y cuando un incidente así ocurre, y además tiene que ver con una estrella de la talla de Can Yaman, pues imaginaros el revuelo. Lo que sí tengo claro es que este episodio, sea lo que sea que pasó exactamente, va a dar mucho de qué hablar. Y si ha sido un susto, pues menos mal. Pero si fue algo más grave, pues entonces sí que estamos ante una noticia impactante. Y lo más intrigante de todo es que parece que el incidente se está intentando mantener un poco discreto. Como si no quisieran que saliera a la luz. ¿Por qué? ¿Qué ocultan? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo un pequeño contratiempo o algo más serio?